Vamos a realizar el modelado de la pieza que se observa en pantalla. Actualmente tenemos una descripción gráfica de un modelo 2D con las cotas nominales y las tolerancias, con algunos requisitos de rugosidad superficial en algunas superficies y con una descripción del material. La rugosidad por defecto, esta aplicaría a las superficies que no están identificadas con una rugosidad específica en el plano. También nos dan una tolerancia por defecto para aquellas medidas que no están especificadas. Nos dan un lote de 100 piezas como cantidad a producir y un material de partida con unas dimensiones. Vamos a proceder con el desarrollo de la actividad. Con nuestro plano identifiquemos cada una de las cotas para luego poder referenciarlas de manera adecuada a lo largo de nuestro trabajo. Entonces, esta va a ser la cota A, esta será la cota B, esta será nuestra cota C, esta será nuestra cota D, nuestra cota E será esta, nuestra cota esta será nuestra referencia F y esta es nuestra referencia G. Listo. Procedamos entonces a realizar nuestra tabla de cotas con los valores nominales, la tolerancia y la rugosidad específica. Con la descripción de cada una de las cotas en el plano, vamos a proceder a diligenciar un registro que nos permita visualizar cada una de las cotas en su valor nominal, el valor de la tolerancia, los aspectos relacionados con el acabado, es decir, si hay alguna rugosidad definida para alguna superficie, como en este caso nos lo advierte el plano que tenemos. Y estos valores de tolerancia los podemos traducir a unos valores mínimo y máximo que están dados por las calidades de las tolerancias y la posición que nos da la información del plano. De ahí podemos calcular una desviación inferior y una desviación superior de acuerdo a estas calidades de tolerancia. Con esta tabla, posteriormente vamos a trabajar para identificar en ella los instrumentos de medición que En el son entorno de necesarios fusión para vamos cada a uno de proceder a los atributos dibujar que aquí se el definen. modelo que corresponde. Vamos a proceder a obtener el modelo 3D que corresponde al plano que estamos trabajando. Para ello voy a utilizar la herramienta de crear boceto. Voy a seleccionar este plano de planta y voy a dibujar el diámetro mayor de la pieza, la cual corresponde a un diámetro de 50 milímetros. Voy a hacer esta pieza con dos estrategias diferentes. Voy a extruir este diámetro, voy a girar esta pieza, voy a confirmar este boceto y voy a hacer una extrusión donde seleccionando el área que encierra el boceto dibujado, voy a darle la medida correspondiente a los 22 milímetros, que es la de la sección inferior, y ahí tendría el diámetro mayor de la pieza terminada, todavía aún en un estado muy preliminar. Sobre esta cara la selecciono y voy a crear otro boceto. Allí lo que voy a hacer es a dibujar el círculo correspondiente al diámetro de 30 milímetros. Voy a darle la cota de 30 y la altura de ese diámetro en el plano es de 9 milímetros, por lo cual termino el boceto y voy a hacer otra extrusión correspondiente a una altura de
9 milímetros. Ahí ya tendría el perfil exterior de la pieza. Ok, sin embargo, la pieza tiene una perforación, para lo cual me voy a ubicar en el plano superior. Voy a hacer otro boceto y voy a hacer un círculo de diámetro correspondiente a la perforación que tiene la pieza, que es de 14 milímetros. Los 14 milímetros, y doy terminar el boceto. Voy a seleccionar la opción de extruir, selecciono el boceto al cual le quiero aplicar la operación, y en tipo de extensión voy a decirle que corte por todo. Esto es para que la referencia de la operación esté definida a todo el objeto que esté trabajando. Voy a cambiar aquí la dirección, le digo aquí que vaya por todo y ya queda configurada la operación. Aquí ya tengo la pieza completa. Voy a dar algunas operaciones adicionales para dar acabado. Voy a seleccionar acá los empalmes, que son los redondeos. Voy a colocar aquí un redondeo de 1 milímetro. A esta sección le voy a dar otro redondeo, pero de 2 milímetros, al igual que a esta arista, de acá atrás. Listo. Y también le digo 2 milímetros. Y le digo aceptar. Como ven, la pieza ya tiene unos redondeos que en un caso práctico evitaría tener aristas cortantes. La otra estrategia de modelado de la pieza que venimos trabajando parte de entender que es una pieza simétrica y de revolución. Y para eso vamos a utilizar la estrategia de extrusión por revolución. Y vamos a tratar de optimizar el desarrollo de este producto, minimizando el número de operaciones que son necesarias en el uso del Fusion. Para ello, entonces, voy a crear un boceto, voy a trabajar en un plano, puede ser en este derecho frontal, voy a trabajar en este plano frontal y voy a dibujar la sección frontal de la pieza. Es decir, para ello, en el plano que venimos trabajando, voy a utilizar la vista superior de la pieza. Entonces, voy a hacer una línea de eje, una línea de referencia, y voy a darle escape para terminar el comando. Como ven, tengo una línea continua. Para cambiar la forma de la línea, la selecciono y en las opciones de la paleta de boceto, que aquí estaban minimizadas, tengan mucho cuidado si eso les ocurre, la expanden y en el tipo de línea tenemos una línea constructiva. Voy a dibujar el perfil de la pieza que define la forma externa de este producto. Ahí tengo media sección para mostrarles, dentro de las opciones que tengo en el comando de crear, el comando de simetría. El comando de simetría me permite dibujar al lado contrario de un eje de simetría los objetos que se encuentran en el lado opuesto. Esto es, seleccionando un eje de simetría, en este caso la línea que había definido como línea constructiva, y los objetos que voy a hacer simétricos son los que corresponden a cada uno de los segmentos que definen el contorno de la pieza. Selecciono cada uno de esos segmentos. Se van a dar cuenta que al lado opuesto de la línea se fue dibujando el contorno. Lo puedo seleccionar uno a uno o puedo seleccionar todos a la vez. Le doy a aceptar y ya tengo un boceto que es simétrico. Voy a seleccionar el comando de cota de boceto y voy a definir cada uno de los atributos dimensionales de la pieza que corresponden a las medidas nominales de las cotas que tenemos en nuestra tabla de trabajo. Voy a seleccionar la medida de este diámetro, que es de 30 milímetros, la del diámetro mayor, que es de 50 milímetros, esta altura, que es de 22, y esta altura, que es de 9. Voy a acotar la altura total y van a observar
que me dice en un mensaje que el boceto está sobre restringido. Le voy a decir que cree una referencia. Y lo que me está diciendo acá es que esta cota depende de la medida de la altura con medida de 22 y la altura de medida 9 milímetros, por lo cual esta es una cota que está derivada o se explica por la suma de estas dos cotas. Por eso no puedo definirla directamente en el total. Si quisiera dejarla como una cota definida en el total, debería de borrar una de estas cotas. Voy a tratar solamente con la de 22 y ahí sí podría definir una altura diferente a la que estaría dada por la suma de estas dos medidas dadas en el plano, 22 y 9. Por último, en el boceto observo que falta definir la representación del contorno que define el agujero interno. Entonces, selecciono la línea, voy a volver a utilizar el comando de simetría con este eje de simetría y como objeto esta línea, y voy a definir una cota de 14 milímetros. Voy a terminar el boceto y lo que voy a hacer para obtener el sólido esta vez es utilizar el comando de revolución. Si no lo encuentran acá, expanden las opciones que tienen ocultas, las expanden y seleccionamos la de revolución. Muy importante que estén trabajando en las opciones de sólido y no en las de superficie. Tienen algunos comandos similares, pero como estamos trabajando una pieza sólida, trabajamos con las herramientas de sólido. Volvemos a nuestro boceto y seleccionamos el contorno que quiero definir en revolución. Para eso es importante seleccionar el perfil y seleccionar el eje sobre el cual se va a dar el giro de la sección a solidificar. Selecciono el eje de simetría, defino el ángulo, en este caso es un giro completo, es decir, 360 grados en el giro de esa sección y le doy a aceptar. Como observan, aquí también he obtenido la misma pieza. Aquí en el historial observo que hay dos bocetos, debería de haber uno. Vamos a revisar de dónde es este boceto. Aquí en bocetos, este primer boceto corresponde a un boceto vacío. Lo voy a eliminar. Y como se dan cuenta, para obtener este sólido solamente tuvimos que elaborar un boceto y una operación. Para dar los elementos finales a esta pieza, voy a seleccionar el empalme, voy a trabajar radios constantes y voy a seleccionar las aristas que quiero trabajar con el redondeo. En este caso, selecciono todas las aristas y les voy a dar un radio 1 y le digo aceptar. Y ahí tengo una pieza con redondeos para evitar un producto manufacturado que no tengamos aristas cortantes. Y esa es la forma de obtener esta pieza en la segunda estrategia de modelado. En el entorno de fusión, una vez tenemos nuestra pieza terminada, nos vamos a dirigir al entorno de fabricación. En el entorno de fabricación se van a dar cuenta de los cambios que en la interfaz se presentan para seleccionar las operaciones de mecanizado que tenemos disponibles en el programa. Podemos acceder a las operaciones de fresado, torneado, aditivo, podemos simular inspección. En fabricación tenemos acceso a los módulos de corte, muy útil para los cortes, la máquina de corte por plasma, corte láser, pero para nuestro caso nos vamos a remitir a las operaciones de torneado. Toda vez que por ser una pieza de revolución, esta pieza se hace factible en su elaboración en un torno. No obstante, cabe recordar que podríamos plantear la fabricación de esta pieza en un centro de mecanizado mediante operaciones de fresado, lo cual sería una opción también factible de fabricación. Para nuestro ejercicio práctico vamos a realizar esta pieza en un torno, lo cual seleccionamos torneado y empezaremos la configuración del proceso en el programa de Fusion. Para ello seleccionaremos la configuración
en configuración, vamos a definir cada uno de los parámetros que nos va a pedir el programa. Primero seleccionaremos la máquina. Para este caso seleccionaré la configuración por default de Autodesk con un procesador para un torno de mecanizado HAS, el cual corresponde a un postprocesador que es de fácil lectura o compatible con la interfaz del torno al cual tenemos acceso. Lo selecciono. Posteriormente voy a seleccionar la operación que quiero hacer. Ratifico que es un torneado. Voy a utilizar eje principal. Tengo la opción de un eje secundario si tuviera un torno con doble husillo. La configuración del eje va a definir cuál va a ser el punto de partida de nuestro mecanizado. En esta oportunidad podría empezar por esta cara de mecanizado con la disposición del husillo en la parte posterior, que correspondería al diámetro menor. También podría invertir los ejes y trabajar en esta otra configuración, asumiendo que la parte frontal va a ser la del diámetro más pequeño y el diámetro mayor estaría en el lado del plato. Es importante considerar esto previamente en el diseño de la operación. Para nuestro caso, voy a trabajar esta pieza en esta configuración. Voy a disponer la pieza nuevamente. Voy a configurar el husillo, asumiendo que el husillo va a estar sujeto a una distancia aproximada de, vamos a ubicarlo por acá, a una distancia de 27 milímetros que correspondería a un desfase posterior de aproximadamente 8 milímetros. Lo voy a dejar una distancia un poco más extendida de esta cara, que observan en pantalla. Voy entonces, voy a quitar este desfase. Se van a dar cuenta que se me va a mover el eje Z0. Voy a dejar este desfase del plano seguro en 2 milímetros para que la herramienta se mueva en un plano de Z seguro 2 milímetros por encima, por delante del Z0. El cuerpo va a ser el sólido, lo selecciono el cuerpo. Y si tuviera accesorios, en este caso, si tuviera los dibujos o los 3D correspondientes al plato, los podría seleccionar. En material, recordemos que ya tenemos las medidas del material que nos dan en el plano. Es un material de 52 milímetros por 35 milímetros de longitud y voy a dejar el material ubicado en el centro de la pieza. Yo podría desfasarlo hacia la parte frontal o podría desfasarlo hacia la parte de atrás. En este caso lo voy a dejar en el centro para que esté distribuido de manera proporcional en ambas caras. Y el postprocesador para este primer montaje lo vamos a dejar con el código 1001, que correspondería al código con el que saldría generado el programa, el código G, el código que nos define las trayectorias, y este sería el nombre del programa. Con esta configuración voy a aceptar y vamos a llamar a esta primera configuración montaje 1. Vamos a hacer nuestras operaciones. Para esta pieza y para hacer las operaciones es importante previamente haber definido cada una de las etapas del proceso. En este caso, plantearemos hacer primero un refrentado, posteriormente un cilindrado y terminaremos con una perforación. Estas operaciones se pueden realizar en etapas de desbaste, preacabado y acabado. Para el ejercicio práctico de esta sesión voy a hacer todas las operaciones en desbaste. No obstante, para la realización de sus piezas en un entorno práctico y real deben considerar lo anterior. Para la operación de refrentado, aquí tengo las diferentes opciones que tengo de operaciones en un refrenteado, en un desbaste, en un acabado, en general todas las que tengo acceso en el entorno. Voy a seleccionar la de refrentado o frenteado. Voy a empezar a
definir los parámetros del proceso. Para ello, primero debo seleccionar la herramienta. En el Fusion puedo acceder a herramientas de la biblioteca de Fusion o puedo tener algunas herramientas previamente configuradas. Dentro de las herramientas o en la biblioteca de Fusion tengo algunas herramientas de torneado métrico o herramientas de torneado en pulgadas. En este caso voy a trabajar con esta herramienta, la voy a seleccionar, voy a definir la orientación en 0 grados. La herramienta va a estar trabajando en este sentido. Noten que esta herramienta generaría una colisión con el material. Por lo tanto, voy a cambiar la herramienta. Voy a trabajar con esta. Tengo dentro de las herramientas de Fusion, tengo esta herramienta izquierda y esta herramienta derecha. Voy a seleccionar la de corte derecho. La selecciono. Verifico que la posición no se presente para colisiones. Perfecto. Voy a configurar desde donde se va a dar el mecanizado, en este caso desde la parte frontal. Voy a seleccionar voy a ubicarme en esta vista y el espacio libre indica el espacio en el cual la herramienta se puede mover sin ninguna colisión. La retracción es hasta donde se va a mover la herramienta y el exterior define el contorno de material. Las pasadas van a estar dadas desde el exterior al interior, en este caso de el reorientado. Voy a utilizar varias pasadas y en el caso de la sobrepasada, que indica la cantidad de material que van a dejar en los primeros cortes para posteriormente dar el acabado en el último paso. Entonces voy a dejar una sobrepasada de 0.5 milímetros y voy a dar pasadas de acabado, una de 0.1 milímetros. El avance por revolución para el acabado lo voy a dejar en 0.1. Estoy haciendo el acabado con la misma herramienta. Algo a considerar, y es una pregunta que se debe considerar al momento de pensar en el proceso de fabricación, es si la misma herramienta debe ser utilizada para realizar el acabado cuando esté trabajando un lote de tantas piezas. En este caso voy a dejar esta configuración. Les pido que en la práctica revisen los diferentes parámetros y evalúen los efectos que tiene cada uno de estos parámetros en los tiempos de fabricación y en la configuración de la pieza. Voy a darle a aceptar y estas líneas me muestran las trayectorias de acercamiento y de corte que se están dando en esta operación. Tengo la primera operación, la voy a seleccionar, voy a escribir refrentado. La segunda operación va a ser la de cilindrado sobre la misma pieza. Ya aquí me muestra que el material no sale por encima del material de la pieza terminada porque ya lo hemos removido. Sin embargo, me dice la herramienta, estoy trabajando con la misma herramienta anterior de corte derecho. Voy a utilizar las configuraciones de la herramienta como están. Es importante que en cada una de las operaciones definan la velocidad superficial y la velocidad máxima del lucillo o en su defecto las revoluciones del lucillo y el avance por revolución, que estos datos se obtienen de los cálculos que relacionan la operación de mecanizado, el material a cortar y la herramienta de corte. Estos valores deben justificarse en cada una de sus entregas. Para este caso, como ejemplo, voy a utilizar una velocidad constante de superficie de 110 metros por minuto. Voy a utilizar una revolución máxima que debe corresponder a la máxima definida en el equipo de mecanizado. En este caso voy a dejarlo en máximo 1500 RPM y voy a utilizar avances por revolución de 0.5 milímetros por revolución. Noten que tanto puedo trabajar en
avance por revolución o puedo trabajar en velocidades de avance de corte. Estas velocidades de avance de corte tienen y deben estar dadas por las especificaciones del material. Para este caso voy a trabajar con avances de corte. Voy a definir unas pasadas de corte. Aquí en pasadas, bueno, antes me omití lo de los radios, que van a ser los mismos dados en la operación anterior. En las pasadas voy a utilizar profundidades máximas de corte de 0.5 milímetros y quiero profundidad de corte uniforme. Voy a crear esquinas, no quiero crear esquinas pronunciadas y voy a dejar un sobrematerial. Esta opción la habilitaría si voy a dar operaciones de acabado. En este corte no voy a utilizar acabado, lo voy a omitir. Pero en sus prácticas y según la rugosidad o el acabado definido en cada una de las piezas, debe ser considerado esos parámetros para obtener la condición de superficie que se especifica. Lo voy a dar a aceptar y vamos a validar cómo sale el proceso. Como observan, aquí se están dando varias situaciones. Uno, el mecanizado se extiende más allá de donde están las mordazas. Recuerden que habíamos definido por esta zona la posición donde estaría la mordaza. Y segundo, se está dando un corte hacia adentro del material. Esto se da por lo siguiente. Vamos a darle clic derecho a editar y tenemos lo siguiente. Uno, en las superficies del donde está definido la parte de atrás, es decir, hasta dónde voy a mecanizar, debo dejar definido hasta dónde voy a ir con el corte. En este caso, voy a definir una medida de desfase de 8 milímetros, y voy a configurar en pasadas que no quiero que se permitan acanalados radiales, no permitir. Listo. Démosle aceptar de nuevo y con eso se ha configurado ya la sección. La siguiente operación es la de taladrado. Para ello voy a seleccionar taladrar. Debo seleccionar la herramienta correspondiente. Dentro de las herramientas de Fusion voy a filtrar por taladrado y voy a seleccionar una herramienta o las herramientas que me permitan obtener el diámetro que necesitamos. Ese es un diámetro de 14 milímetros. Como observan, tengo muchas opciones de herramientas. La pregunta a realizarse en esta instancia es si es suficiente para lograr esa operación de taladrado una sola herramienta que me permita obtener en tiempo y en condiciones superficiales esa superficie, o si requiero hacer uso de otras dos o tres herramientas. La selección del material de la herramienta y la consideración de esta con el material en bruto o base va a ser importante para definir cuál es la mejor condición de la operación. Para este ejemplo voy a utilizar una broca de 14 milímetros. Voy a utilizar unas operaciones que se adecúen a un acero de bajo carbono, low carbon steel. Lo selecciono y voy a definir las condiciones del mecanizado. Para ello, en esta parte tengo definidas las condiciones de avance, velocidad y carga. Si bien el programa me sugiere unas condiciones, es importante validar que estas condiciones puedan ser dadas en máquina. Voy a seleccionar en las alturas, sobre todo en la parte inferior del material, me voy a desfasarme 5 milímetros en la parte inferior del agujero. Esto con el fin de poder lograr que la herramienta salga más allá de la sección a taladrar. En ciclo voy a dejar taladrado de salida rápida. Esto puede cambiarse de acuerdo a la necesidad que se tenga de la pieza. Bajar estas consideraciones así y vamos a darle a aceptar. Bueno, me están diciendo que debo seleccionar la cara del agujero, que lo había omitido. Aquí en geometría voy a seleccionar esta cara como la cara del agujero. Verifico las condiciones previamente.
Esta de sección de altura inferior me muestra ya hasta dónde se está yendo la punta del agujero. Lo hago así porque de dejarlo en cero obtendría una superficie que todavía no está mecanizada y por eso hago que la broca salga un poco más. Le voy a dar a aceptar y ya tendría esa trayectoria definida. En este punto puedo hacer una simulación seleccionando el montaje, pido recalcular todas las operaciones y voy a simular en máquina para ver cómo se daría este montaje. Para ello tengo el refrentado, para ello tengo el refrentado, tengo ya la obtención de esa superficie final, posteriormente hago el cilindrado hasta donde se definió el agarre, donde va a estar el montaje y por último tengo el taladro. Salgo de la simulación y voy a hacer una siguiente configuración que nos va a permitir obtener la otra cara de la pieza, es decir, el segundo montaje. Estoy considerando que hay que realizar un segundo giro. Entonces, para ello, voy a hacer otra configuración. Voy a seleccionar la máquina. En caso de que fuera una máquina diferente, seleccionaría otra máquina. En este caso, esa segunda operación se haría con la misma máquina. También sería una operación de torneado. Y lo que debo definir es que el punto de origen ya no va a ser este, sino que va a ser la otra cara. Va a ser esta cara de acá. En ese sentido, he volteado el punto o la posición del origen de la pieza. Las demás configuraciones las dejo como están. Verifico que el modelo esté seleccionado. El material en bruto, en este caso, va a estar definido por la configuración anterior. Y el postprocesador lo vamos a dejar con el nombre de 1002. Eso va a ser otro programa o puede ser el mismo programa embebido en el mismo código. Le voy a dar a aceptar. Ahora defino las operaciones. En este caso voy a hacer una operación. Inicio nuevamente con el refrentado. Importante que estas operaciones obedezcan a un diseño previo de la selección de las operaciones necesarias para lograr la pieza. En ese entendido voy a iniciar con un refrentado donde voy a seleccionar la herramienta. Voy a trabajar con la herramienta que trabajé en el primer giro. Voy a configurar las velocidades de avance, las revoluciones máximas del equipo. Voy a utilizar avances de corte por revolución. En este caso, voy a trabajar velocidades de corte de 90 metros por minuto para que observen que puedo seleccionar tanto avances por revolución o velocidades de corte. Estas velocidades de corte deben corresponder a las dadas por el fabricante del inserto o de la herramienta de corte en consideración con el material a trabajar. La parte frontal de la pieza va a estar en este lado. Vamos a identificar la, las pasadas. Verifico cómo se está dando las pasadas. En este caso voy a utilizar varias pasadas. Quiero, en este caso, en las sobrepasadas, voy a dejar material de 0.5 milímetros y voy a darle a aceptar. De acuerdo a las consideraciones del inserto y del material, podría cambiar las profundidades de corte, dadas por la separación que hay entre cada uno de estos cortes. Con eso podría optimizar el tiempo de mecanizado, siempre y cuando el material, el inserto y las condiciones de corte lo permitan.
Vamos a configurar el cilindrado. Para ello, selecciono la operación de cilindrado. Voy a trabajar con la misma herramienta. Voy a trabajar con estas velocidades que había definido en el paso anterior, solo que voy a bajar las revoluciones. Voy a, en esta operación, a definir muy bien cuál va a ser la parte de atrás, es decir, hasta dónde voy a ir en el cilindrado con ese mecanizado. Recuerden que nuestra copa está con una distancia de agarre de 25 milímetros, por lo que, y esta superficie ya está mecanizada, por lo que solamente me voy a extender muy poco, alrededor de 13 milímetros. Voy a dejarlo en 13 milímetros y voy a, en pasadas, no quiero acanalados, no permitir acanalado. Voy a utilizar profundidades uniformes de corte y máxima profundidad de corte 0.5 milímetros. Y le digo aceptar. Como ven, ella me hace este mecanizado en contorno y solo a modo de ejemplo voy a introducir un acabado. Para ello selecciono la operación de acabado de perfil de torneado. Voy a seleccionar otra herramienta. En este caso voy a seleccionar una herramienta. Voy a copiar esta herramienta. Voy a pegarla y en este caso voy a dejar así como están. El radio, voy a utilizar un radio de punto 4, sin radio de punto 4 para acabado. Le digo aceptar. Y voy a seleccionar esta herramienta para el acabado. En pasadas voy a utilizar número de pasadas 1. Voy a utilizar una sobrepasada de punto 2 milímetros, punto 4 milímetros. Una pasada de punto 4 milímetros. No quiero acanalados, en este caso no lo quiero. Los radios en donde se van a expresar la herramienta los voy a dejar igual. Voy a definir nuevamente esta sección a 13 milímetros y en el plano frontal me voy a desfasar 1 milímetro para que la herramienta empiece en el acabado desde este punto. Para ello, entonces debo configurar en el diámetro interior. Voy a decirle que el diámetro interior lo voy a seleccionar de la pieza y va a ser este diámetro. Verifico las demás condiciones de la pieza y le voy a dar a aceptar. En ese paso, lo que va a hacer entonces la herramienta es que se va a acercar, va a venir hasta esta superficie y va a realizar todo este contorneado para pulir. Voy a recalcular todo el mecanizado en sus dos configuraciones. Voy a simular en máquina y veamos el proceso completo. Y veamos el proceso completo. Entonces empezamos con el primer giro. El segundo giro. Y el acabado. Y con eso queda concluido nuestro ciclo completo.
nos entrega en estadísticas del proceso que el tiempo de mecanizado es de 5 minutos, hay una distancia de mecanizado de 1,5 metros, hay 6 operaciones y hay 2 cambios de herramientas. Entiéndase que estamos trabajando con una herramienta de desbaste y hicimos una selección a modo demostrativo de una herramienta de acabado en la última operación, que válido si también se hubiera aplicado en el primer montaje. Vamos a salir de la simulación y con eso queda concluido nuestro proceso de simulación en Lucio.